bien. Juan capítulo 17, versículo 20, 21, 22 y 23, la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta aquí la palabra de Dios. Gloria a Dios, gracias. Dice el versículo 20, y quisiera que me pudieran escuchar de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y se vuelve a repetir la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es, Padre, que sean uno para que el mundo pueda creer. No está orando por crecimiento, no está orando por expansión, está orando por unidad, es decir, la unidad de la iglesia. Y dice, cuando vean la unidad, eso será un poderoso testimonio. Será un poderoso testimonio. Yo creo que como se están dando las cosas, cerrando ya este año y comenzando pronto el que viene con la ayuda del Señor, tendremos un tremendo tiempo de desafíos en el 2024. Tendremos una tremenda responsabilidad como hijos de Dios. Tendremos desafíos que realmente son muy grandes, pero yo creo que la iglesia de Dios avanzará, y creo que la iglesia de Dios prevalecerá, y creo que se cumplirá la palabra del Señor cuando Él dijo que la iglesia que Él ha instituido, la iglesia que Él ha formado, dice que las puertas o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, sino que la iglesia será victoriosa contra toda fuerza. De nuevo, la iglesia será victoriosa contra toda fuerza. La iglesia será victoriosa contra toda fuerza. Así que Dios nos ha dejado en medio de, no para otra cosa, sino para ser luz y para ser sal y para ser un instrumento de la mano de Dios aquí en la tierra. Así que Dios a usted, Dios a mí, nos va a continuar usando. Y si hay una palabra es, debemos ir adelante en el nombre del Señor. ¿Cómo tengo que seguir? Adelante en el nombre del Señor. La iglesia aquella que se fundó, o que fundó nuestro Señor Jesús, es una iglesia nacida en el desconocimiento, nacida en una persecución, nacida en una situación de estar, digamos, súbditos de un imperio llamado Roma o los romanos, y también algunas cosas de los griegos y demás. Entonces, todo ese mundo que era adverso y por la cual muchos de los hermanos de aquellos días tuvieron que dar sus vidas, tuvieron que dar muchas cosas,
el Señor los usó de tal manera que literalmente dieron vuelta a aquel mundo conocido de aquellos días. Había ejércitos, había autoridades, había gobiernos, había dineros, había un montón de leyes y todas contrarias a esta nueva y gloriosa institución, pero el Señor se encargó de pilotear en la tormenta, el Señor se encargó de llevar a su pueblo día por día, y aunque era, como dije recién, antagonista todo esto para la iglesia puso, déjeme ser vulgar, pata para arriba el mundo romano. Y fue tan grande el golpe que le dio que en el año 300 y algo el emperador de aquellos días hizo y nombró un edicto que la iglesia debería ser la iglesia o la religión oficial de aquellos días. Había tanta religión, había tantas creencias, había tantas cosas, pero Dios hizo poner de pie a la iglesia. Y la iglesia fue reconocida por todos los lugares. Y yo lo que quiero decirles en estos días es que las gentes de diferentes áreas están poniendo los ojos en la iglesia. La iglesia es una bendición. La iglesia es una bendición. Una vez estábamos con algunas personas que manejaban ciertas cosas y entonces nos decían por qué querían o amaban a la iglesia, siendo inconversos, siendo adversos a muchas de las cosas nuestras, y era porque la iglesia era gente como usted pacificadora. Es decir, que cuando llevaban los alimentos, cuando llevaban las mercaderías o las cosas buenas, la gente nuestra, no de esta iglesia, sino de varias iglesias más, llevaban las cosas, y donde había, digamos, contrariedades, donde había, se formaba una desaveniencia y muchas cosas más, si había una persona de un tinte político, los ponía en contra y decían, esa basura nos dan, ¿cómo puedo explicar? Esas cosas que son sobra, son las que están dando. Pero donde había un hijo de Dios decía, vamos a orar y vamos a confiar y vamos a golpear las puertas. Y entonces a los días o al día o a lo que sea, Dios les mandaba bendición. Y luego gente de las altas autoridades se enteraban y decían, la gente que viene a repartir viene con una pacificación, que es la pacificación que necesitamos para el país. Dios nos ayude. Dígale que está al lado tuyo, Dios nos va a ayudar, dígale. Dios nos va a ayudar. ¿Les llegaba comida? Sí. Les llegaba, todo les llegaba, pero había una cosa. No había odio, no había rencor, no había bronca, no había nada. Y veían que la gente nuestra, en todo que estoy hablando, buscaban de alguna manera de suplir las necesidades. Ahora, ¿cuál era el triunfo final? Era la evangelización y que la gente pueda creer en Cristo. Usted tiene que creer que uno de mis mejores amigos, el pastor Osvaldo Carníbal, ya lleva 3 o 4 bautismos allí dentro de los cuarteles. Lleva cientos y cientos de personas que se han bautizado y han dado su vida al Señor Jesucristo. Y del otro lado, por decirlo de alguna manera, porque estos son soldados, hay otros que están detenidos y demás, ha sido un vuelco tremendo. El Señor está tocando gente donde nosotros ni soñamos. El Señor se está glorificando. 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 Entonces, ahí el desafío suyo y mío es que Dios nos dé un amor como nunca para que nuestra generación sea tocada por el Señor. Yo creo que el que está al lado tuyo puede ser un gran evangelista. Evangelista es el que testifica de Cristo y el que ora por la gente y el Señor lo respalda. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dile que está al lado tuyo, una persona vale más que todo el oro del mundo, decirle.
Una persona que vale más que todo el oro del mundo. No sé si ustedes o cuántos de ustedes han escuchado hablar de un hombre que ya está con Dios, Juan Carlos Ortiz. ¿Cuántos lo recuerdan o algo? Él decía que la iglesia existía. ¿Qué pasa con la iglesia? Existía. No había un esfuerzo para que sea iglesia. Era iglesia. ¿Y por qué era iglesia? Porque tenía a Cristo. Y teniendo a Cristo replicaba o duplicaba lo de Jesús. Y entonces este señor Juan Carlos Ortiz, un predicador, dice: porque existía, hacía discípulos. Porque existía, hacía conversos. Porque existía, la gente se entregaba al Señor. No hacían nada especial, sino mientras vivían, iban tocando gente y la gente se iba convirtiendo. Y la gente se iba convirtiendo. Dígale que está lo tuyo. No había esfuerzo, no había cosas raras, no había elementos de... No. Era la vida normal. La gente veía a esa gente y decía: yo quiero ser como ese. Yo quiero tener un carácter como ese. Yo quiero tener dominio propio como ese. Y la verdad es que ustedes son héroes en el nombre del Señor. ¿Es amén o no es amén? Decirle: estamos viviendo en Argentina y estamos contentos sirviendo al Señor. Decirle que está al lado. Sos un héroe en decirle que está al lado. Entonces, esa naturaleza es porque Cristo está dentro nuestro. Si fuera una religión, si fuera algo parecido, estaríamos realmente destinados al fracaso. Pero dentro suyo y mío está el Cristo de la gloria. Dentro de cada uno de nosotros hay alguien que llena nuestro existir. Y ese es el Señor. Y el Señor está dentro tuyo en esta tarde. El Señor está dentro de tu familia en esta hora. Y el Señor es todo lo que tenemos. Pero cuando decimos todo, es el todo gloriosamente manifiesto. Y entonces usted y yo estamos al lado de Él. Y Él dijo: edificaré mi iglesia. Y yo creo que en estos desafíos que puedas estar teniendo, Él te va a dar la autoridad para enfrentarlo. Él te va a dar la autoridad para romper las cadenas. Él te va a dar la autoridad para perdonar lo que no se puede perdonar humanamente hablando. Él te va a dar las fuerzas para superar las debilidades. Él te va a abrir los ojos donde haya realmente ceguera porque no te das cuenta de algo. El Señor este año se va a pasar con nosotros. Porque va a haber una nube de oración sobre toda la República Argentina. ¿Cuántos me están diciendo gloria a Dios? Y entonces, cuando vemos el pasaje bíblico ahí que dice que debemos creer la oración del Señor de ser ¿cuántos? Uno. Y entonces en esa unidad dice la Biblia que el mundo va a creer. Que el mundo va a creer. Y entonces hagamos lo mejor. Uno de los desafíos que les dejo en este día es: no hay nada mejor que estar congregados o cerca de los hermanos en la iglesia. Esa gente que a veces viene por la primera vez y no entiende algunas cosas, qué maravilla es una célula que está realmente diseñada por el Señor. Grupos de edificación, grupos de comunión, grupos donde los líderes son una inspiración. Bendigo tu célula en el nombre del Señor. Y entonces, más que eso, están los encuentros. Hay gente que ha ido para realmente terminar con su vida, pero antes lo intentaron. Gente que estaba con deseos malos y gente que ha practicado muchas cosas horribles. Sin embargo, en esos encuentros el poder de Dios los atravesó y son nuevas criaturas. Y muchos de ustedes vieron en cuántos lugares que se hicieron los encuentros, después vinieron a la iglesia, y entonces lo que pasó fue que o pedían perdón públicamente, o pedían realmente perdón no solamente a la esposa o
al cónyuge, sino también pedían perdón ahí a la parte, digamos, de los niños, a tanta gente. Y el Señor, y algunas cosas no se hablan demasiado por causa del testimonio que es tan fuerte, pero el Señor ha cambiado vidas. Y esas vidas no son en parche, esas vidas no son absolutamente ninguna metodología de a ver cómo calmarlos y cómo atarlos y cómo tenerlos más o menos tranquilos. El Señor los hizo libres. El Señor los liberó. Sus deseos eran malísimos, pero Dios los cambió y los transformó. Y hoy pueden vivir una vida de victoria para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y entonces hubo los encuentros, luego vinieron las escuelas de la iglesia, escuela cristiana, escuela de liderazgo, la cercanía y todo esto para ser uno solo en el Señor, uno solo. Y según dicen, no solamente algunos pastores sobresalientes, sino algunos que no son pastores, son de la parte sociológica, dicen que si hay algo que destruyó mucho de lo que es la Argentina fue el hecho de aquel momento de la pandemia y de muchas cosas más. Pero también hemos escuchado testimonios de que al salir de eso y unirnos a los hermanos, nos hizo mucho bien. Nos hizo mucho bien. Nos hizo mucho bien y nos dio fuerzas espirituales. Y Dios en estos días, si te dice algo, es: no pierdas la cercanía con tus hermanos. No pierdas la cercanía con tus líderes. No pierdas la cercanía con tu familia. Nada. Todo lo que te quiera separar de la gente tuya y demás, nada. Un hombre llamado Benny Hinn dijo en un púlpito, donde quien te habla estaba presente, dijo: cuando los que tienen que estar contigo, sea en un hogar o sea en una situación religiosa, no están contigo, por alguna razón no están, suele ponerse o suele introducirse gente que no tendría que estar. Entonces, Dios te ha asignado gente para bendecir gente. Y si porque no hay nadie o porque los que tenían que estar no están, entrarán otra gente. Y él predicó sobre eso y dijo: suele ser nocivo y suele traer tanto dolor porque trae tantas cosas. Y él explicó algunas de ellas. Dile que está al lado tuyo: te necesito, hermano, decirle, porque en la iglesia vamos a trabajar como equipo para la gloria de Dios. ¿Cómo le está diciendo el pastor entonces? Hay que trabajar en él. Ahora, ¿hay poder en la unidad, sí o no? Claro que sí, porque dice la Biblia, lo enseña de diferentes maneras, que el enemigo quiere realmente la desunión. Pero dice la Biblia a través de Pablo y de Jesús, escuche bien: somos uno en Cristo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Y usted necesita al otro? El apóstol Pablo dice: no puede decirle un miembro del cuerpo al otro: no te necesito. Pablo dice esta palabra: nos necesitamos. Y donde hay una unidad de esto, hay recursos para la gloria de Dios. En la antigüedad decían: mejor son dos que uno. Y acá somos una multitud en esta tarde. Y esto va a crecer y se va a multiplicar para la gloria de Dios. Esto se va a multiplicar para la gloria de Dios. La semana esta que acaba, bueno, ahora estos días, el sábado, que estuvo predicando mi querido Luis Lampi allí, teníamos ahí a un grupito de gente y me dijo: ¿cómo era cuando usted comenzó a predicar en la plaza de Quilmes? Y le dije: no era esto es un cielo. Había un montón de gente el sábado, había músicos, había cantantes, había de todo, hermanos por todos lados. En aquel tiempo era un grupito, 4 o 5 personas, pero ahí estábamos felices. Y desde esa plaza lo llevábamos luego de un tiempo a un lugar como una media cuadra, y siempre íbamos con gente nueva para el templo nuevo que teníamos, que estaba arriba de una carnicería, y a veces se le podría la carne. Y la gente entraba así, entraba.
pero estaba Dios y se quedaba. Estaba Dios y se quedaba. Y entonces yo le decía a los muchachos que tenía de ayudantes, tapen eso con algo, hagan algo, porque era vísceras que estaban. Pero ahí predicábamos y la gloria de Dios estaba. ¿De dónde venía la gente? De la plaza. ¿De dónde salía la gente? De las paradas de colectivo. ¿De dónde hacía la gente tiempo? De esas paradas se venía allá. Y entonces cuando decíamos, usted debe entregar su vida a Cristo y otras cosas más, la gente sin ninguna clase de vergüenza levantaba la mano diciendo, yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. No había ese asunto, si usted quiere acercarse, si usted quiere conocer, nada. Usted quiere conocer, lo va a conocer. Y le orábamos ahí en el nombre del Señor. Por eso, gracias a Dios por su palabra. Hermano, usted viene acá y conoce a la gente, pero la conoce desde la apariencia, por decirlo. Pero si tiene a Cristo su hermano, es oro puro. Si usted tiene un hermano que está al lado suyo y tiene lo que le estoy predicando, usted tiene a alguien con oro puro. Tiene a Cristo. Y si él tiene a Cristo y usted tiene a Cristo, son más que vencedores. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Así que, escuche. Usted puede estar conociendo gente en estos días. Y cuando conoce gente, usted dice, ¿qué habrá detrás de este o de esta? Porque usted ve la apariencia. Pero de la apariencia usted tiene que ir al corazón. Un viaje de unos metros espiritualmente hablando. Y hay gente que por su apariencia usted dice, bueno, es lo que hay. Pero hay oro puro. Y usted se va realmente a asombrar cuando Dios le empuje a alguien que le va a dar palabra, que le va a dar bendición, que no lo va a dejar caer, que lo va a guiar, que lo va a bendecir. Y que usted jamás se va a sentir solo o sola. Usted se va a dar cuenta que después de conocerle un poco, usted va a comenzar a abrir el corazón. Y luego que abre el corazón, usted va a encontrar una palabra llamada confianza. ¿Cómo es la palabra? Confianza. ¿Y por qué confía? Porque usted vio dos cosas. Primero, que lo está conociendo, y luego usted vio integridad en esa persona. Y cuando usted ve integridad en el otro, usted se hace realmente un apartado hermoso llamado voy a confiar en el otro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esa amistad que va repercutiendo, esa confianza que se va ganando, es una confianza que nos lleva a ser más que vencedores. Escuche lo que dice Pablo el apóstol. Pablo el apóstol dice, el amor cubre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el amor qué? Cubre. El amor bautiza y el amor nos une. De nuevo, nos cubre, nos bautiza y nos une. Qué lindo es ver cuando un servicio termina y buscamos a los hermanos. Pero hay algunos que no tienen esta experiencia o no están en el mejor momento. Y en vez de buscar la afinidad, el amor, las relaciones humanas, disparan a la casa cuanto antes. Parece que tienen problemas, y no voy a mencionar qué problemas, pero bendita la gente que ama a la gente y que ama la casa de Dios. Bendita la gente que ama a la gente y que ama la casa de Dios. Bendita la gente que ama a la gente y que ama la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Que la iglesia va a triunfar. Toque el hombre que está al lado tuyo y decirle, la iglesia va a triunfar, decirle. Dice el apóstol Pablo que fuimos bautizados en un solo espíritu. ¿En cuánto? Así que todos tenemos la misma presencia de Dios. Todos tenemos la misma cubierta del Señor. Y es una unión espiritual. ¿Cómo es la unión? Entonces, vuelvo al texto. El Señor oró y dijo, Padre,
que sean ¿cuántos? Ahora le hago una pregunta, ¿contestó el Padre? ¿O no le contestó? Amén, amén, no sé qué decir. Jesús oró para que sean uno. Una vez había un pastor, no era de los nuestros, era de otro, que tenía unos diáconos ahí, pero él andaba medio mal con los diáconos. No quiero meterme en los líos que andaban ellos. Y el pastor decía, hermanos, debemos ser uno. Hermanos, tenemos que ser uno. Y este que estaba ahí en el banco tenía una bronca tan grande. Y por dentro masticaba esa bronca. Pobre hombre. Entonces mientras el pastor decía con dulzura, tenemos que ser uno, tenemos que ser uno. Este de adentro decía, acá somos uno, unos cuantos. Manifestado, decir ahí está el otro, acá somos uno en el Señor, decía. Acá somos uno en Cristo. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? ¿Cuántos me dicen necesito a mis hermanos? Entonces, esa iglesia del libro de los Hechos es una contestación al Señor. Estaban tan unidos que estaban dispuestos a dar la vida por el Señor y a levantar una iglesia gloriosa. La oración del Señor se cumplió. Pero si necesitamos una época o una dispensación para esto, ese tiempo es ahora. ¿Por qué? Porque donde hay un altar de unidad, hay una respuesta del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay un poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, oramos por unidad para que haya una gran cosecha. ¿Usted cree que Dios nos va a dar miles de personas? ¿Usted cree realmente en el gran tiempo del Espíritu Santo? ¿Y cree que Argentina puede ser tocada por Dios? Entonces, dice la Biblia que el Señor oró no por la cosecha, no por el número, oró para que sean uno, para que se amen. Y entonces, al amarse, la gente vería esa gracia y entonces los llevaría ¿a qué? A una gran cosecha. Ahora, ¿es malo orar por la cosecha? No. El Señor dijo en la palabra, que envíe Dios obreros a la mies. ¿Para qué? Para que la cosecha sea levantada. Hermanos, la cosecha viene. Y muchos de ustedes no serán solamente hermanos y hermanas, ustedes serán siervos del Señor. Ustedes serán gente que en el nombre del Señor puedan pastorear a otros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Toca al que está al lado tuyo y decirle que puedas levantar tu célula, decirle que puedas levantar tus discípulos, decirle que está al lado tuyo, que puedas crecer en los milagros del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Usted cree que el que está al lado suyo puede orar por milagros y Dios le va a contestar? ¿Usted cree que el que está al lado suyo puede orar para que reciban el bautismo del Espíritu y el Señor lo va a hacer? El Señor lo va a hacer. 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 Entonces, voy terminando. El agente externo de persecución, llevarlos a las cárceles, llevarlos al martirio, eso era malo. Pero a más persecución, más victoria. A más persecución, más unidad. A más persecución, más ejemplo. Porque como dijo alguien, cuando estaban matando a Esteban, estaban haciendo el apóstol Pablo. Porque eran gente tan entregada que las circunstancias lo único que hacían era acicatearlo para el triunfo. Yo quiero creer que usted va a florecer donde Dios le ha puesto. Yo quiero creer que Dios lo va a hacer florecer a usted donde Dios lo ha puesto. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios. Por eso dígale que está al lado suyo, Dios bendiga toda tu casa, decirle, y Dios bendiga toda tu familia. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la familia? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar esos matrimonios que han estado luchando y Dios bendecir los matrimonios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro que sí. Entonces, ahí está. Ahora, dos textos más. Dice la Biblia, la palabra, que se conviertan ellos.
a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. ¿Amén? ¿Qué significa? Siga firme, siga testimoniando. Y si hay algo que usted tiene que hacer es que los que están de alguna manera o errados o lejanos o como se llame, vengan a los pies de Cristo. Pero nunca usted comience a observar cómo alguien se desliza, cómo alguien deja la coinonía, diríamos, la amistad cristiana y demás, y comienza por momentos a tener más amistad y más roce y más se le puede pegar algunas costumbres que no son las bíblicas, y entonces, hermano, haga esas amistades, pero para predicarle y evangelizarle, no para que ellos los cambien a ustedes. Porque ustedes tienen una marca y es Cristo el Señor. Ustedes son del Señor. Ustedes tienen un protagonismo del Señor. Una vez yo estaba haciendo un trabajo acompañando a una persona ahí en la entidad de la clínica esta llamada Favaloro, y en ese momento estaban sacando una sal. ¿Qué estaban sacando? Sal. Y entonces la sal decía que tenía 0 de sal, de potasio. Y así hay muchos evangélicos. Van a la iglesia de Favaloro, no salan a nadie. Si el otro no se da cuenta, pasa inadvertido. Pero usted va a tener una vidriera, y es su vida, su corazón, su espíritu, para la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando antes daban testimonio, la gente decía que la gente los veía y decía, ¿qué le hicieron en esa iglesia? Y así van a decir de ustedes, ¿qué me pasó? Así me hicieron a mí. Yo era jugador de fútbol y estaba predicando, yo no estaba predicando, yo estaba repartiendo los folletitos. Predicaba un hermano muy querido, y yo repartía los folletos y yo decía, con el micrófono ahí en la peatonal, que era solamente el domingo, decía, en breves minutos, en unos minutos, y en unos minutos, y en breves minutos, usted va a recibir. Y un día se me paran todos los vagos del club donde yo jugaba. Y a mí me decían nene, no me decían por el nombre, sino que siempre me decían nene. Ese grupo. ¿Qué estás haciendo acá? Y otros me decían, ¿qué te han hecho? Ahora vos tenés que ver que era una peatonal de tu propia ciudad. Dios quiera que te lo hagan a vos, así te reí de mí también, pero decirle a que está al lado tuyo, vamos a poner la cara y a decir, privilegio servir al Señor. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Escucha. Dígale que está al lado tuyo, el Señor te va a usar, decirle. El Señor te va a usar, pero que no sea la sal de Favaloro, decirle. Que sea sal como la que el Señor dijo, sal y luz, para que la gente crea en el Señor. ¿Cree o no cree? ¿Cuánto es el gloria a Dios? Toque el hombre que está al lado tuyo y decirle, la célula tuya se va a multiplicar estos días. La célula tuya no va a quedar igual, sino que la gente vendrá a los pies del Señor. El amor de Dios hará todo esto. Levanta tu mano derecha solamente y di de lo profundo de tu alma y de tu espíritu un gloria a Dios. Por todo el auditorio.